La calidad no se puede gestionar bien si no se mide, y para medir la calidad necesitamos indicadores que estén construidos en base a datos. Por tanto, los sistemas de información deben contener, además de datos, sistemas de indicadores que permitan a los decisores generar decisiones basadas en hechos objetivos que miden estos indicadores. Por tanto, son un elemento clave para la gestión eficiente de las instituciones. Los sistemas de indicadores tienen que tener una característica fundamental, y es que estén alineados con los objetivos de una organización. Por tanto, tienen que tener un diseño cuidadoso, preciso y adecuado. Para eso, lógicamente, tienen que estar construidos en base a datos. Por tanto, tenemos que tener datos que estén registrados de manera correcta, que estén registrados de la manera más completa posible y que eso se haga de una forma eficiente. Con esos datos debemos diseñar, y a esto se le llama el diseño de la información, esos indicadores que reflejen de una manera pertinente, completa, sencilla y útil aquellas actividades que tratamos de medir, y por tanto permitan a los decisores utilizarla de manera correcta. Por tanto, tenemos que tener en la capa de abajo datos, después indicadores, y luego, para poder gestionar el conocimiento para tomar decisiones, un alineamiento muy claro con los objetivos de la organización. Los sistemas de indicadores tienen aspectos técnicos muy importantes para que la medición sea adecuada, sea correcta y sea precisa. Básicamente podríamos decir que tenemos como dos grandes temas sobre los que trabajar. Por una parte, los aspectos más tecnológicos, es decir, un sistema de información que permita recopilar datos, almacenarlos y procesarlos de una manera eficiente. Estamos hablando de todo tipo de herramientas, de tecnologías de la información y de la comunicación. Cuando tenemos este sistema de información eficiente bien definido, entonces podemos utilizar esos datos para generar sistemas de indicadores que nos ayuden a las decisiones. Entramos ya, por tanto, en la parte, digamos, del diseño de cómo utilizar esos datos para la gestión y en la analítica de datos, es decir, parte tecnológica, sistema de información, analítica de datos con un buen diseño y con unas buenas técnicas estadísticas debajo que nos permitan extraer información útil para la toma de decisiones. El ámbito agroalimentario tiene algunas características comunes con el científico general y algunas otras más particulares propias de su campo. Podríamos decir que todo aquello que es aplicable en cuanto a potencialidades, dificultades e impactos de los indicadores en el ámbito científico y académico general serían aplicables, pero es verdad que en el agronómico aparecen cuestiones específicas que deberían ser reflejadas dentro de estos indicadores. Dentro del ámbito agroalimentario también hay una diversidad de actividades, de objetivos planteados y de centros y personas que se dedican a cuestiones muy diversas. Es muy importante, como decía, en el ámbito del diseño de la información, que estos especialistas en el ámbito agronómico o en el ámbito agroalimentario participen en el diseño de los indicadores. Aparecen cuestiones como el tipo de producción científica que se produce o el tipo de impacto, y ahí hay un campo enorme y muy interesante de trabajo, el tipo de impacto que se produce en la sociedad, en el campo, en la alimentación, en el comercio, en este tipo de área de conocimiento tan específica. Por tanto, creo que ahí podemos aprovechar mucha de la experiencia que tenemos en otros campos y desarrollar nuevos sistemas de indicadores, adaptándolos a una realidad que se nos mueve muy rápidamente.